En este vídeo vamos a resolver el problema de B3 del examen de selectividad de julio de 2015 de Matemáticas 2 de la Comunidad Valenciana. En él nos dicen que se va a construir un depósito de 1500 metros cúbicos de capacidad con una forma de caja abierta en la parte superior. Fíjense que la parte superior es abierta y es en una forma de paralelepípedo, de caja. Se dice además que su base es cuadrada, esto es importante, y que las paredes laterales son 4 rectángulos, ¿vale? 4 rectángulos que van a ser iguales y perpendiculares a la base. Entonces el precio en metro cuadrado de la base es de 15 euros por cada metro cuadrado y el precio de la pared es de 5 euros por cada metro cuadrado. Entonces lo primero que nos piden es el coste del depósito en función de la longitud X del lado de la base. Fíjense que la idea va a ser una figura como esta, solamente que esto no va a estar, esto de acá arriba no lo vamos a tener, ¿vale? Solamente vamos a tener los 4 lados y, o sea, las 4 caras de la figura y la base. Entonces, lo que nosotros tenemos que hallar es el coste. El coste, ¿a qué va a ser igual? El coste vamos a tener que va a ser igual el área de la base por 5, por 15, perdón, que es lo que cuesta 15 por área de la base, ¿vale? Porque es lo que cuesta cada metro cuadrado de material, entonces necesitamos la cantidad de metros cuadrados que tiene la base por el precio de los 15 euros. Y ahora a esto habría que sumarle lo que cuesta los rectángulos, que son 5, por la cantidad de rectángulos que hay en la cara, que son 4, por el área de cada uno de ellos, que el área de cada uno de ellos, fíjense que va a ser X por Y, que va a ser la altura. O sea, entonces aquí podemos poner área de rectángulos. Ahora nosotros tenemos que hallar quién es el área de la base. Este es fácil. Área de la base es X al cuadrado. Y tenemos que hallar quién es el área del rectángulo. El área del rectángulo, fíjense que va a ser X por Y. Pero Y no sabemos quién es. Entonces, para calcular Y, lo que tenemos que utilizar es este dato. El dato del volumen. Se va a construir un depósito que tiene esta capacidad. Entonces ese es el volumen del depósito. Esto significa que volumen de esta figura va a ser igual a área de la base por Y, porque Y es la altura. Eso va a ser el volumen que va a tener adentro. Y sabemos además que el volumen vale 1500, o sea que 1500 tiene que ser igual a X al cuadrado, que es lo que vale el área de la base, por Y. Y de aquí sale que Y es igual a 1500 sobre X al cuadrado. Y ahora eso es lo que vamos a utilizar aquí. ¿Vale? Si sustituimos acá, lo que obtenemos es que el área del rectángulo, de cada uno de los rectángulos, va a ser igual a X por 1500 sobre X al cuadrado. O lo que es lo mismo, 1500 sobre X. Entonces ahora esto lo podemos sustituir en nuestra ecuación de coste. El coste, ¿cuánto va a ser? Va a ser 15x al cuadrado, que es lo que vale el área de la base, más 5 más 20, porque ya 5 por 4 es 20, más 20 por 1500 sobre X. Esto aún lo podemos simplificar aún más y sería 15x al cuadrado más 30.000 sobre X. Y esta va a ser nuestra ecuación del coste. Fíjense que el X puede ser cualquiera. El X pertenece a los reales, ¿vale? Porque, bueno, tiene que ser positivo. Claro, X tiene que ser mayor que 0. Bien, vamos ahora a resolver este sería el apartado A, ¿vale? El apartado A, la respuesta, pues sería esto. Que en realidad si ponemos que es en X, que el coste, va a ser igual a esta expresión, ¿vale? 15 por X al cuadrado más 30.000 sobre X. Ahora, en el apartado B,
tenemos que las longitudes del lado de la base y la altura y de la altura del depósito para que dicho coste total sea mínimo. O sea, tenemos que minimizar esta función. Para ello tendríamos que hallar C' en X. C' en X va a ser igual a 30x más, y ahora tendríamos que derivar esto de aquí. Fíjense que la derivada de esta va a ser 30.000, esto se va a quedar igual, sobre x al cuadrado y aquí por menos 1. Por menos, al final tendríamos que la derivada va a ser igual a 30x menos 30.000 sobre x al cuadrado. Y tendríamos que hacer C' igual a 0. C' en x es igual a 0 si, solo si, esta expresión de aquí es igual a 0, que es lo mismo que tener que 30x, C igual a 30.000 sobre x al cuadrado. De aquí que obtenemos que x a la 3 tiene que ser igual a 30.000 sobre 30. Y de aquí sale que x a la 3 es igual a 10.000. Si aplicamos la raíz cúbica de 10.000, eso da 10, de donde x tiene que ser igual a 10. Y ese va a ser el valor. Entonces ahora tendríamos que colocar en una recta numérica nuestro valor, el 0, que es el valor que está en el extremo del intervalo. Fíjense que esta expresión va a estar definida para cualquier valor excepto para 0, con lo cual no podría, bueno, aquí no podría ser igual a 0, sino que tendría que ser mayor estricto que 0, porque el 0 aquí no está definido. Y aquí tendríamos que poner el 10, no hay otro valor, ¿vale? Entonces, para eso tendríamos que tomar la derivada, evaluarla en un valor que esté entre 0 y 10, por ejemplo, f' en 1, que yo creo que es de lo más fácil que hay para evaluar. Tendríamos que sería 30 menos 30.000, esto va a ser menor que 0, con lo cual aquí va la función, la derivada va a ser negativa, ¿vale? Y la función va a ser decreciente, la función original. Y por otra parte podríamos tomar f' en, no sé, en 11 o en 100, creo que es más fácil, 100. Fíjense que en 100, pues aquí lo que vamos a obtener es, esta expresión de aquí va a ser, cuando tomemos 100 al cuadrado, pues va a ser un valor muy grande. Va a ser 10.000, con lo cual esto lo que va a quedar va a ser 3, y por otra parte va a ser esta, vamos a tener 3.000 aquí, con lo cual 3 menos 3.000 es positivo, esta expresión va a ser positivo, y la función aquí va a ser creciente. Entonces la función va a ser algo así, y aquí en 10 vamos a tener que va a haber un mínimo. Un mínimo local, pero también va a ser un mínimo global. ¿Por qué? Porque la función para valores menores que 10 va a ser decreciente, para valores mayores que 10 va a ser creciente, con lo cual este mínimo va a ser global también. Esto es o sea, habría que escribirlo, ¿vale? Que f en x va a ser decreciente si x es menor que 10 y f en x va a ser creciente si x es mayor que 10, con lo cual el mínimo ese va a tener que ser global. Y ahora ya teniendo estos valores, pues lo único que nos queda, o sea, tendríamos así, a ver, aquí tendríamos cuánto es que mide, o sea, lo que tendríamos es cuánto es que mide la base. Lo que nos falta es, o sea, la base va a tener que medir 10, la longitud de la base es x igual a 10, y ahora lo que nos falta es cuál es la longitud de, ellos le llamaron a la altura del depósito.
Pero la altura del depósito va a estar dado por la expresión, esta que está aquí, 1500 entre lo que vale la base. Entonces, si la base mide 10, pues la altura del depósito va a tener que ser 1500 sobre 10, y eso va a tener que ser 150. Va a tener que ser alto el depósito, 150 metros de altura. Entonces, teniendo estos dos valores, lo único que nos queda es calcular, el área es la que vale 1500, la altura del depósito es esta expresión de aquí, es 1500 sobre x al cuadrado. Entonces aquí tendríamos sobre 10 al cuadrado, y esto aquí sería entonces no 150 sino 15 metros de altura. El depósito sería 10 metros, esto aquí mediría 10, esto acá mediría 10 y esto acá tiene que medir 15. Y así obtendríamos el volumen que nos piden, y esa sería mínimo para ese valor el coste del depósito. Y lo último que nos piden, cuál va a ser el valor del coste. Entonces, en el C, lo único que tenemos que calcular es cuánto es que vale C en 10. ¿Vale? Pero esto va a ser igual a 15 por 10 al cuadrado más 30.000 sobre 10. Y eso vamos a tener que va a ser igual a, esto va a ser 100, 15 por 100 va a ser igual a 1500. Y por otra parte 30.000 entre 10 va a ser igual a 3.000. Y esto va a dar 4.500. Ese va a ser el coste del depósito, y las medidas del depósito son estas que vemos aquí. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Espero que haya sido de su interés o de su provecho.